redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. En Radio U Central 107.1 FM presentamos En Modo Avión, un programa que aborda las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Conducen Evelyn Toledo y Joaquín Riveros. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Avión, el espacio donde bajamos el volumen del ruido de afuera para conectarnos con lo que pasa allá adentro. Mi nombre es Evelyn Toledo, recuerden escucharnos por la 107.1 y a través de streaming por radio.ucentral.cl. Y como saben, todos los días viernes me acompaña Joaquín. Hola Joaco, ¿cómo estás? Hola Eve, bien, gracias. Feliz de estar nuevamente en este espacio, una semana más aquí en Radio Central, listos para esta pausa tan necesaria. Y si la semana pasada nos acompañaron, saben que vivimos una conversación que nos dejó pensando. Fue un verdadero despegue de ideas. Sí, es verdad. La semana pasada tuvimos un tremendo capítulo con Mario Conforti, donde hablamos de salud mental escolar, donde abordamos hartos temas de la PAES, cómo lo vivían, el estrés, cómo se viven las expectativas desde afuera. Vimos hartas cosas, así que estuvo bien interesante, sí. Pero hoy día traemos un capítulo mucho mejor, sí, con un tremendo invitado. Hoy vamos a dar un giro complementario, pero igual de profundo. Si la vez anterior miramos el impacto de lo externo, hoy nos enfocaremos en lo interno. Hablaremos de la construcción de la voz propia, la valentía de habitarse por completo y de cómo la autenticidad es quizás la mayor liberación frente a esas mismas presiones. Así que es un nuevo vuelo hacia la introspección. Para acompañar esta reflexión y preparar el aterrizaje en nuestro primer bloque, vamos a un corte con la primera canción de hoy. Así es, Joaco, así que no se olviden de escucharnos por la 107.1 y vernos a través de streaming radio.ucentral.cl. Y vámonos con esa canción. Vamos a escuchar entonces Spleen de Cuarteto de Nos. De lo que hay alrededor, una calma chicha grita, un silencio ensordecedor, esperando el momento del huracán sin viento. No será la primera ni la última vez. No me voy a hacer el sorprendido, ya nos conocemos como un lazo familiar que sin hablar nos entendemos. A veces sanar es aprender a convivir con lo que nunca vamos a curar. Una bomba de tiempo, respirando y latiendo, imposible desactivar. Tic-tac, tic-tac. Ahí vuelve el sprint, ya lo siento, clavando su estaca por dentro, dejando el tendal en silencio. Y otra vez todo roto. Y otra vez todo roto. Cuando se va, parezco exorcizado, como si hubiera un demonio liberado. ¿Cuánto va a durar? No lo sé decir, solo sé confiar en lo que aprendí. Volver a pegar pedazos de mí, mirando el futuro a los ojos. Y aunque lo crea superado, a este desorden controlado, eso es pura autoestima. Que parezca fuerte no quiere decir que nada me lastima. Una alarma existente, resonando impaciente, imposible de silenciar. Bip, 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 bip. Ahí vuelve el sprint, ya lo siento, clavando su estaca por dentro, dejando el tendal en silencio. Y otra vez todo roto. Y otra vez todo roto.
Estás escuchando En Modo Avión. Abordamos las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Estamos de vuelta en Modo Avión. Bueno, hoy día vamos a volar alto en esta conversación sobre la voz propia, la autenticidad. Tenemos a alguien que ha recorrido este camino y es una voz inspiradora. Hoy nos acompaña Matías Fajardo. Matías, bienvenido a Modo Avión. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Hace mucho tiempo que no hacía una aparición así como pública, pero muy contento del espacio, siento que es un espacio muy bonito, así que agradecido igual por la invitación. Excelente, bienvenido nuevamente. Me gustaría saber, Matías, si tuvieras que describir ese modo avión tuyo, ¿qué haces, qué sientes, qué te permite esa desconexión? Mira, creo que hoy en día mi modo avión ha cambiado en una perspectiva gigante de lo que era quizás hace 2 años. Creo que el modo avión va muy relacionado a, hablando como un poco de la salud mental, a la salud mental como tal. Antes podía decir que este modo avión que me guiaba era un proceso como de tiempo donde yo disociaba, ¿no? Cuando necesitaba así como hundirme en la pena o sentir muy a fondo lo que me estaba pasando, este modo avión era como que andaba disociado, como que estaba viviendo pero no estaba consciente de lo que estaba haciendo, finalmente funcionando por inercia. Pero hoy en día creo que con hartos años de terapia después puedo decir que mi modo avión se refiere más como al momento donde necesito como reconectar conmigo, tal cual como uno agarra los celulares y pum, se desconecta y no sabes de nadie. Me pasa eso porque ahora mi modo avión es más artístico, ¿no? Tiene que ver con un proceso donde yo necesito reconectar conmigo para poder conectar hacia afuera. Es bonito. ¿Y como qué cosas, por ejemplo, hace en de alguna forma más tangible? ¿Acciones diarias tal vez o cotidianas? Acciones diarias, cotidianas. Bueno, yo creo que el modo avión no es cotidiano. Siento que no es algo como que uno todos los días se ponga así como en modo avión, porque igual tenéis que darle espacio como al estar, ¿no? Siento que el accionar desde el estar es más de lo que te puede dar un modo avión, porque el modo avión siento que es más un espacio para uno, ¿no? Mi modo avión tiene que ver, por ejemplo, con la emoción que siento. Si es que tengo que llorar, me desconecto y lloro. De hecho, yo soy súper llorón. Luna en Cáncer, gente. Luna en Cáncer. Aries, Tauro, Luna en Cáncer. Pésimo. Pero claro, llorar o tocar guitarra, conectar con mi musa, con mi creatividad, ayuda mucho a poder conectar hoy en día conmigo mismo, que es lo que yo busco finalmente, mostrarme desde esa faceta más artística. Súper. Oye, Mati, me voy a ir a tu infancia de lleno. Entonces, pensando en tu infancia, ¿cómo recuerdas esos primeros años? ¿Ya había en ti una intuición, una sensación de que había algo en tu identidad que no encajaba en el orden del género culturalmente establecido? Sí, de hecho, siempre lo veo reflejado en los juegos, ¿cierto? Cuando uno es niño, juega mucho. Si yo me voy a mis roles dentro de los juegos que eran normales, como entre mis amigas, que era jugar a la familia, que el tecito, que la tontera, no, para no decir improperios, yo siempre era el papá. Tengo recuerdos de niño, chico, onda 6, 7 años, donde me besé con amigas normalizando que yo era el papá. Entonces, desde muy pequeño siempre sentí como que estaba usando como ropa prestada. No sé si entienden un poco la analogía. Mi mamá me dijo, toma, esta es tu ropa, vístete como tal, pero yo dentro no me gustaba finalmente ni la ropa ni el rol en el cual me estaban imponiendo finalmente, que creo que es el choque donde uno más sufre, como en ese sentido de que tienes que cumplir con
las expectativas de las personas más que mi expectativa propia, aparte que en ese tiempo estoy hablando que era un niño, entonces tampoco tenía la capacidad como ni el conocimiento como para poder ponerle un nombre a lo que estaba sintiendo. Era más que una incomodidad, pero no tenía cómo nombrarla finalmente. Matías, ¿y recuerda un momento o una etapa en particular donde esa pregunta sobre tu propia identidad, sobre quién eras realmente, se hizo más fuerte? Yo creo que en la adolescencia. Sí, totalmente en la adolescencia, porque me había enfrentado al mundo, por decir así. Cuando uno es niño se encasilla mucho en la familia, se encasilla mucho en una estructura, en yo pertenezco a esta familia y esto es lo que yo sé. Pero cuando uno es adolescente, llega al colegio, llega a las actividades extraprogramáticas. En mi caso, por ejemplo, hablando un poco de mi adolescencia, yo fui futbolista. Y dentro del mundo del fútbol femenino en ese tiempo, porque era lo que podía optar, Era lo que había. Era lo que había nomás, es muy común que se dé más el tema de la homosexualidad, ¿cierto? Es más común, es más normal, y yo empecé también a meterme en ese mundo y a empezar a descubrir y a encajar cosas que de partida mi gusto era totalmente, a mí me gustaban las mujeres, y finalmente empecé a validarme y aceptarme también, que es muy importante, por las cosas que a mí me gustaban, más que lo que me imponían. Interesante, a través de una disciplina, digamos, en este caso contigo fue el fútbol también. Cuando empezamos a hacer cosas nuevas, yo creo también podemos ir conociéndonos una faceta de nosotros mismos. Sí, como por ese lado. Sí, y de hecho también el fútbol y la música. Yo que, bueno, para la gente que no me conoce, soy un cantante emergente, la música es lo que a mí me mueve hoy en día, y también, por ejemplo, yo nunca soy... Siempre yo creo que ustedes también, y si lo quieren compartir, qué lindo que se pueda dar, pero siempre uno, cuando es niño, sueña con algo, ¿no? Uno siento, no sé, hay gente que toda la vida soñó ser doctor y siguen en el camino de sus sueños, ¿cierto? Yo siempre decía, no, yo quiero ser cantante internacional, me acuerdo que decía. No, yo voy a ser cantante internacional. Y mis profesores me preguntaban en el colegio, oye, ¿tú qué querías hacer? No, yo quiero ser cantante internacional. Pero yo, en mi fantasía, cuando yo me cerraba en mi pieza y ponía los peluches y le cantaba a los peluches, y era súper vergonzoso porque de repente mi mamá abría la puerta. Mi mamá de repente abría la puerta y yo bailando y cantándole a los peluches, o sea, nada que ver. Y en esa imaginación yo nunca me vi como una mujer. Siempre me vi dentro de esa fantasía siendo lo que hoy soy, un chico. Entonces creo que eso también como que siempre definió un poco en mi cabeza que nunca me sentí como encajado en un rol. Oye, Mati, en ese camino de autodescubrimiento, ¿hubo alguna figura, un libro, una canción, una experiencia, algo, alguna pista, en el fondo, algún empuje para empezar a escuchar esa voz interna, eso que finalmente siempre estuvo ahí? Mira, si hablamos de personas difíciles, porque yo no vine a hablar estas cosas hasta grande, o sea, no, tampoco tan grande, no soy tan grande, pero hablando de 17 años, sabiendo antes que yo no me sentía cómodo. Yo creo que la entidad que empujó ese cambio en mí fue la música. ¿Por qué? Porque, a ver, yo, fanático de Disney de niño, escuchaba quizás la canción Tarzán, que es hijo de hombre, o Dos Mundos, y yo no entendía la canción como quizás está hecha, ¿no? Tarzán habla de dos mundos, habla sobre la selva y la ciudad, como que es un contexto totalmente diferente. Pero si yo lo veía en mí y proyectaba las canciones en mí, sentía que ese dos mundos en mí hablaba de la dualidad la cual yo sentía, donde expresaba una expresión de género femenina, en la cual estuve muchos años tratando de encajar. Pero por dentro yo no me sentía así. Entonces la música me empezó a mostrar pequeñas incomodidades dentro de las canciones, donde yo siempre me identifiqué más con el otro rol. Entonces era muy confuso para la mente de un niño de 9 años, por ejemplo, o un niño de 12, 13 años, donde estás obligado a hacer lo que
te impusieron finalmente. Yo a los 9 años tengo los recuerdos donde la primera vez que yo le dije a mi mamá que me gustaba una niña, que era una compañera de curso, y fue un caos. Entonces evidentemente yo después de eso me cerré y lo viví desde una perspectiva mucho más interna, ¿no? Como sabiendo que no estoy cómodo, pero trabajándolo hacia adentro más que hacia afuera, porque hacia afuera no tenía cómo expresarlo, porque fue una puerta y un cierre así, portazo en la cara, onda, olvídate de esta posibilidad. Cero. Aparte igual vivíamos en una época también, te tocó como igual extraña, que no era tan fácil en el fondo hacer esa transición. No, yo creo que hasta hoy en día tampoco es fácil. Se ha avanzado más en términos de visibilidad. Creo que hoy día somos más visibles. Pero en ese tiempo, claro, vivíamos en una sociedad donde todavía no se conocía ni siquiera que existía el LGBT, ¿no? O sea, para la gente en ese tiempo, ahora hay gay, ahora hay lesbiana. Ni siquiera, me acuerdo que en ese tiempo los bisexuales también eran cuestionados. ¿No se acuerdan de ese boom que hubo como en contra de los bisexuales? Pero o sea, yo creo que todavía es cuestionamiento. Todavía, pero partió como la disruptiva, como de entender las letras del LGBT y Q+, porque ahora son caleta de letras más. Ajá. Pero finalmente partió como por entender que no solo existía el gay y la lesbiana, había un bisexual, y eso le gustaba a los dos. Y de ahí nace que el queer, que aquí, que los no binarios, y ahí tenemos una conversación larguísima. Pero mega diversidad. Sí, totalmente. Oye, Matías, para mucha gente joven el camino de encontrarse es complejo. ¿Cómo describirías esa experiencia inicial de empezar a reconocerte en una identidad que quizás no coincidía con lo que te habían enseñado o impuesto? Esta pregunta me lleva como a un lugar un poco doloroso, porque es una doble sensación. Te liberas, te sientes bien, porque al fin puedes como optar por ser la persona que eres, pero es liberador y doloroso, porque es como que te quitas una venda para darte cuenta que vas a seguir un camino mucho más doloroso aún. ¿Entiendes? Entonces como que es liberador porque uno se encuentra y por fin le da sentido como a todo ese desorden que uno siente en la cabeza, porque no es como solo sentirse, es como también el validarse, que sobre todo para los adolescentes es algo muy importante. Y permitirte ser tú mismo, sí, que es súper necesario. Es necesario y es doloroso, porque finalmente lo que critican cuando como atacan eso, que es tan personal, te atacan a ti directamente como persona, porque no estás siguiendo algo, ¿me entiendo? Como que estás siendo tú. Entonces el daño que hacen tocando esa fibra es mucho más dolorosa que, por ejemplo, que me digan, por ejemplo, no sé, estáis gordo. Yo el físico lo puedo cambiar, ¿cachai? El físico, yo me meto a un gimnasio y en 6 meses voy a estar mejor que el que me dijo gordo, ¿cachai? Pero finalmente mi identidad es lo más profundo que yo tengo y es lo más personal. Entonces el que ataquen eso es lo más doloroso. Bueno, seguimos conversando con Matías en modo avión. Ese viaje de la identidad que no está exento de desafíos, especialmente cuando choca con las expectativas externas, con los prejuicios o con lo que la sociedad dicta. Sí, estamos teniendo una tremenda conversación con el Matías, sí, la verdad, donde estamos hablando de todos estos temas bien profundos y todo ese desafío que él se ha ido encontrando. Oye, Mati, en este proceso, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos emocionales o sociales que enfrentaste para empezar a vivir toda esta transformación? Me imagino que son muchos, son varios, ¿o no? O sea, hay varios, pero yo creo que son 2 los que son más dolorosos. De hecho, el rechazo, que es lo que primero se me viene a la cabeza cuando tú me haces esta pregunta, duele. El rechazo duele, pero yo creo que más duele el silencio. Ya, como el sentirse como que nadie tiene que opinar nada de ti, como que finalmente cuando hay rechazo, por último, te hacen una crítica donde tú puedes como entender quizás la postura de la persona. En cambio, el silencio te abre
mucha duda. El silencio es algo que mata. Yo creo que hablando de temática de salud mental, abordando una problemática gigante, que es una de las problemáticas que yo defiendo en las redes sociales, que son los suicidios, ya, porque me ha tocado perder a muchos amigos así, y me ha tocado vivirlo también en carne propia, gracias a Dios, o lo que sea. Todavía no me han pedido allá arriba, y cada vez que quiero voy para allá, me mandan de pata de vuelta, pero da lo mismo, quizás por algo es. Pero claro, el silencio te da el poder para tu cabeza de crear y definir lo que sea que te quiera decir la persona en base a tus miedos y tus inseguridades. Y creo que eso es terrible, porque para una mente que no está bien, y que no tiene una claridad, al menos yo necesito poder entender un punto para poder descansar en él. El silencio finalmente me da la posibilidad a pensar muchas cosas y hacerme daño a mí mismo pensando. Siento que el peor daño que uno se puede hacer es el pensamiento, porque finalmente la mente uno no la puede controlar. Entonces, cuando uno tiene los pensamientos introspectivos y te llevan a mi mamá no dice nada porque, no sé, por ejemplo, en ese tiempo le doy asco, o no, le da vergüenza, o que eso es súper doloroso. Y para, mucho cuestionamiento. Claro, y para un adolescente, el formar su personalidad en base a las dudas, te genera mucha duda a la hora de tú presentar tu personalidad como adulto. Si la personalidad de una persona se forja a lo largo de su vida, con sus carencias, con las dudas, con esos momentos donde lloraste solo, todas esas cosas te influyen a la hora de tú tener una personalidad. Y siento que eso es muy, muy triste cuando hay mucho silencio. No, siento que es lo peor que le puede pasar a una persona. Oye, Matías, y en este tema también como de la autoestima, ¿cómo se balancea la validación interna que vas construyendo con las miradas o comentarios que pueden venir de afuera, muchas veces desde ignorancia o intolerancia? Mira, yo creo que la autoestima no es un concepto. Mucha gente cree que la autoestima es un destino, ¿no? Como que, ya voy a hacer todo esto para llegar a mi autoestima. Pero no, finalmente yo creo que la autoestima, más que un destino, es un trabajo diario. ¿Ya? El trabajo diario que te requiere tener y validarte a ti mismo, que es lo que te construye la autoestima, es súper difícil. De hecho, lo conversábamos antes de entrar aquí, el tema de la autoestima es el poder definirte y enfrentarte a ti mismo es súper difícil y es agotador. Y es más agotador cuando estás corriendo una carrera, como yo le llamo a esta carrera de la transición a mi carrera de vida, donde tienes 1000 piedras, donde vas para allá y argumento religioso, vas para allá, la biología, vas para allá, y no, y lo que sea, y como sea, te cuestionan como persona, cuestionan tu pensamiento, y hasta llegan a la gente más extrema a definirlo como una enfermedad mental. Y es triste, porque hoy en día toda la gente cree que son psicólogos, psiquiatras, y me encanta porque he escuchado muchas conversaciones de gente, no, es que él es narcisista, no, es que ella es narcisista. ¿Qué sabes tú de lo que es realmente ser un narcisista? Onda, las redes sociales, que es un mundo donde yo me manejo mucho, sirve como para informar tanto como para desinformar. Porque suben, no sé, por una conducta, un patrón de cómo actúan los narcisistas, y toda la gente al tiro encajando, no, que mi mamá es narcisista, como si fueran los psicólogos, lo han estudiado toda la vida. O sea, ¿qué pasa con eso? Siento que la gente hoy en día tiene y se siente con el derecho de opinar y atacar, porque esos son ataques. Invalidar la postura de una persona es un ataque. Entonces se dan el lujo de hacer eso, y es doloroso. Es doloroso y es triste en base a lo mismo que les he dicho todo el rato, que atacan tu personalidad y atacan lo más puro que es tuyo, es tu identidad. Nada más en la vida te puede afirmar más que el tener claro tu identidad, porque es la única manera en la que no te afecta los comentarios, y de hecho te da la postura de poder responder desde una postura mucho más madura, no desde el mismo ataque.
porque hay mucha gente cae en eso. Tú me estás atacando, yo te respondo así. No, creo que mi postura en la vida y en este rol, un poco que me ha tocado como de visibilizarlo en las redes sociales, yo no me creo el gran influencer, pero sí tengo mucha gente que me escribe y se identifica con esta historia, y los puedo guiar, ¿cachai? Entonces siento que eso me da la exposición como para yo vivir todo esto y recibir mucho hate. Pero finalmente, mientras yo tenga mi postura y mi pensamiento definido, siento que vale más mi pensamiento hoy en día que el que me pueda entregar una persona que no me conoce y que no sabe mi historia finalmente. Oye, Mati, ya nos hablaste un poquito cómo manejas como las redes sociales, que es un tema como súper importante porque también es ahí donde como que saliste un poco. Sí. De ahí nací. De ahí naciste. Oye, ¿cómo has ido manejando esa exposición en este proceso? Lo hablábamos fuera. Como sí, que hay veces que desapareces, hay veces que vuelves a ingresar en este... Sí, de hecho, si hay gente que me está viendo de las redes sociales, ¿dónde está mi cámara? Discúlpenme. Porque siempre digo y vuelvo y digo, no, si ahora voy a hacer más live. Mentira, no me crean. Voy a volver a desaparecer. Voy a volver a desaparecer. Lo más probable es que sí. Cuesta, porque es un arma de doble filo. Ya siento que me ha dado visibilidad, pero también me ha dado mucha exposición emocional. Aquí hablando con los chicos que son estudiantes de psicología y manejan el tema, por favor. Eso dicen. Por favor, no sean psicólogos de TikTok, no sirve. Sí. Yo soy una persona TLP, trastorno límite de la personalidad, más conocido como borderline. Lo confunden mucho con la bipolaridad, pero no es así. Y el TLP basa en vivir las emociones muy a flor de piel, ¿cierto? Para mí, como persona expuesta en las redes sociales, es un conflicto enorme. O fue, porque ya no tanto como antes, porque antes yo viciado, actualizando cada 2 minutos el chat, o sea, las notificaciones, por si llegaba un comentario, eliminarlo al tiro, viciado. Es difícil porque siento que yo no vengo aquí a imponer en las redes sociales una postura. Creo que nunca he sido en las redes sociales alguien falta de respeto, imponiéndoles algo a la gente. Yo me muestro como soy, yo muestro lo que soy, muestro lo que vivo. Entonces finalmente no es una careta lo que yo les estoy mostrando. Yo en las redes sociales muestro cuando lloro, aunque la gente después diga, ay, quería, no me interesa. Yo me agarro mi manta y me voy a llorar todo lo que quiera llorar. Si lo quieres ver y te sientes identificado, como hay mucha gente que le pasa, que le gusta ese rol que yo cumplo en las redes sociales porque soy un weón real, ¿cierto? Es que es lo que busca también la gente hoy día, siento yo, como en las redes sociales, busca más que sean auténticos. Sí, bueno, obviamente uno muestra una parte, tampoco voy a mostrar toda mi vida. También existe privacidad. Obviamente que sí, porque también la gente confunde como el estar expuesto como al que tienen que saber todo de uno. Sí. Y buscan y son quisquillosos y no sé, pues subo un amigo de la infancia y 10 personas van a como que quieren, hay gente que quiere estar en todas y saber todo lo que estoy haciendo. Pero a veces no, porque hay un punto que es lo que en base a la pregunta que yo debo proteger, que es mi sensibilidad, que es mi que es tu intimidad, mi intimidad como tal, hablando desde lo más profundo, y también a proteger mi mente. Que si yo vengo aquí a tirarte mi mente encima, probablemente no vas a entender ni un cuarto, porque mi mente corre a 1000 por hora, ¿cachai? Entonces yo te puedo sacar 1000 cosas de una, no lo vas a entender. Entonces yo tengo que dosificar eso, y es lo que hago en las redes. Dosifico lo que yo siento que puede servir. Mi historia, mi música, siento que es mi mayor arma, porque es el único lugar donde yo realmente conecto con mis emociones. Mi música es mi terapia. Y de hecho, el cambio tan abrupto que yo hice en las redes sociales es por lo mismo, porque sentía que haciendo lo que hacía antes, de los trends, de hacer cualquier video, lo que fuera, como para conseguir reproducciones, daba más espacio para yo sentirme como que no encajaba en ningún estilo,
¿cachai? Como que podía hacer de todo, bacán, me salía bien, pero eso me abría mucho el algoritmo como para recibir cualquier tipo de persona. Y eso a veces, que muchas veces pasa, y en TikTok es un chiste, si ustedes son consumidores de TikTok, como decir, oh, caí en el algoritmo equivocado, estoy como en el lado equivocado de TikTok. Sí. Ya, siento que el hacer eso me abre mucho eso, como el exponerme hacia las redes sociales. En cambio, con mi música te entrego un arma mucho más honesta de mí. Sí, y además mostrarte de una forma más genuina. Yo creo que eso es importante porque las personas también se van identificando contigo y van de alguna forma construyendo comunidad, que es igual importante. Sí. A partir de esto tengo una pregunta. Si tú que has hablado abiertamente de tu identidad como hombre trans, para un joven que esté explorando su género o su sexualidad, ¿cuál ha sido el valor de encontrar comunidad, de sentirse visto y acompañado en ese proceso? Vamos a dar un momento de silencio porque estoy así como honrando también a todas las personas que se han ido últimamente de la comunidad. El caso de Francisco, que es tremendamente doloroso. Creo que el encontrarse en una comunidad es un sentimiento inmenso. ¿Por qué? Es inmenso porque te sientes inmenso, ¿no? Porque hay un grupo que te está respaldando. Siento que lo lindo de poder encontrarte en una comunidad es verte en el reflejo del otro. Como entender que no eres el único que sufrió lo que es no sentirse cómodo con tu identidad. Hay más gente que te puede acompañar en ese dolor y que lo entiende. De hecho, creo que una persona trans realmente hacia el 100% solo puede ser entendida por una persona trans. Porque solo una persona trans sabe lo que es verse al espejo y sentir esa como que estás viendo a otra persona. La dismorfia, la disforia corporal es algo que es muy propio de la gente trans y quizás, aunque seas de la comunidad gay, lesbiana o no binario, ellos tienen sus propios como conflictos, siento yo. Compartimos un común, que es el odio, el rechazo y todo eso, pero a nivel de identidad siento que son distintas las problemáticas que enfrentan las diversas letras de la comunidad, ¿cierto? La disforia corporal es algo que, por ejemplo, yo te lo puedo explicar muy bien y te puedo decir, me siento así, pero finalmente no lo puedes entender porque no lo vives, ¿cachai? No lo vives, tú no vives el despertarte y decir, puta, otra vez tengo esto, me lo quiero sacar, o hablar y hoy no es la voz que quiero, no sé, son cosas como complicadas finalmente, pero el encontrarse en una comunidad te da la posibilidad de también adquirir herramientas para poder hacer tu camino más llevadero. Y eso es muy bonito, porque es una nutrición de mucha gente que se está nutriendo de amor, finalmente, porque la comunidad se basa en el amor. Aunque hay mucha gente que está como, tiene como dudas con ese concepto y se han trincherado como un poco del amor y que no, y como que han desfigurado el concepto, pero siento que sí, el ser parte de la comunidad es aceptar, entender y vivir el amor, porque estás aceptando a alguien que no conoces por el hecho de que conoce o siente tu historia. Y son unos más escuchados, mucho más escuchados. Oye, Mati, y esto mismo de la comunidad, ¿qué significa para ti ser un referente? Porque de alguna u otra forma igual lo eres, po. Mira, es una responsabilidad muy grande, pero la abrazo hoy en día con más humildad quizás que antes. ¿A qué me refiero con humildad? Cuando yo partí mi camino en las redes sociales, desde una puerta totalmente diferente, lo hablábamos, tú me conoces desde antes, sí. La gente aquí, si me están viendo desde mi canal, también me conocen desde antes. Yo empecé mi camino en las redes sociales con el pelo largo, con una postura totalmente diferente, con un pensamiento totalmente diferente, porque yo empecé como realmente a definirme
Cuando me abrí en las redes sociales, ¿por qué? Porque empecé a compartir con más gente de la comunidad. Porque, no sé, pues empecé a compartir con influencers que nos hacían como hablar de nuestra vida en mesas redondas, ¿cachai? Y conversábamos. Y empecé a darme cuenta que no, pues, que no me sentía aquí, que me sentía allá. Entonces, las redes sociales me han dado la posibilidad de poder nutrirme como persona y también darme el poder de poder nutrir a las personas. De hecho, creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado en este camino del ser como un referente son las conversaciones que tengo con las mamás, que es muy lindo, porque me dicen, oye, mi hijo creo que quiere ser como tú, y llega a ser tierno porque no saben cómo expresar lo que están queriendo decir, y es súper bonito porque te muestran el amor de mamá, ¿cachai? Que yo hoy en día tengo. Hoy en día mi mamá me acepta, me ama, mi mamá hoy día es la mamá que yo siempre quise tener. Pero también pasaron por ese proceso que claramente para las mamás que lo están iniciando también es como, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O como... Sí, mira, yo creo que lo más complejo y lo que he aprendido y que me ha permitido poder entender a mi mamá también, es que todas las mamás llegan con el mismo miedo. Pero es que me da miedo que lo discriminen. O me da miedo que no lo validen, o me da miedo que sufra, que no lo acepten. Sí, y mi mamá, yo creo que parte del gran rechazo que tuvo con respecto a mi transición al principio fue por lo mismo, que venimos de una familia ultraconservadora que no iba a ser fácil de hacer entender, y ella no quería finalmente enfrentarse ni enfrentarme como a esa disyuntiva. Pero claro, o sea, hablando con mamás me di cuenta como que ese era el problema, y yo también perdoné a mi mamá de esa manera, como entendiendo que las acciones malas que cometió con respecto a mi proceso o las cosas que no dijo. En ese proteger siento yo también que pasa, lo estoy hablando desde mamá. Ya. En ese proteger siento yo que igual pasa, entre protegerlos a veces te terminas equivocando igual. Claro, porque finalmente a nadie le enseñan a ser papá. El niño no viene con un manual de instrucciones. Sería muy fácil, mira, él va a ser trans, toma, tenéis que hacer esto y claro, esto. Sí, pues vívelo así, tómalo así. No, pues uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que me cabe duda. Ella con lo que tenía, y ella pensó que fue lo mejor. Hoy en día está haciendo lo mejor, porque me apoya, porque me ama, porque me valida y me respeta. Y me trata como yo siempre he esperado que me trate. Pero nos costó años. Y bueno, finalmente siento que volviendo a la pregunta, que nos alejamos un poco del marco, es bonito poder abrirle caminos a los chicos y futuras infancias trans. Como que siento que el poder dar mi experiencia de vida les facilita el camino a muchas personas. O quizás más que les facilita, les da el poder de darle un nombre y como entender lo que están sintiendo, porque yo no lo entendí, y para mí fue un proceso horrible porque lo viví solo. Yo me acuerdo cuando lloraba solo en mi pieza, porque hablar con mi mamá de esto no era en ese tiempo viable, iba a terminar peor. Entonces yo llorando muchas veces en mi pieza, entendiendo por qué me pasa esto, y eso marca muchas heridas y traumas que yo tengo hoy en día, como con mis relaciones interpersonales, que es donde afecta finalmente todo esto, como estas falencias, estas carencias y esta sensación como de abandono, ¿no? Que es algo que hablo como con mi terapeuta, que es un 7, hemos tocado como que finalmente grandes de mis malas conductas van al miedo del abandono, porque cuando yo necesité que alguien me sobara la espalda y me diera entendimiento, yo estaba solo. Entonces es normal para mí sentirme así, como el miedo. Yo me espero mucho a las personas, mucho, porque persona que me logra entender, siento que me da la validación que yo necesito, que hoy en día ya no es tan importante, porque ya hoy en día he construido mi autoestima y he podido vivir mejor con eso, pero en su momento fue factor total de crisis existenciales y crisis de angustia y pánico, y a mí cuando yo era chico un amigo se enojaba conmigo y yo sentía que se me acababa el mundo, y yo lloraba así, angustia, como si lo hubiesen matado.
como te juro. Pero eso es, como que el poder abrir los caminos. Oye, seguiremos entonces conversando con Matías Fajardo aquí en la 107.1, pero Así antes es, Joaco. vamos a una pausa musical, ¿te parece? Sí, nos vamos a una pausa musical. Sigan aquí en esta conversación que está muy interesante con el Mati. Así que ya volvemos. ¿Cuál es la Suena canción? por Radio U Central, Karol G con Amiga Mía. Mira. Amiga mía, porfa no lo que harás tanto. Él es de los que te hace daño, porque sí. Se ve muy lindo regalándote 1000 rosas y prometiéndote cosas que nunca te va a cumplir. Amiga mía, él ni combina contigo. Piensas que sí, pero en verdad no eres feliz. Si siempre que me llamas te escucho llorando, deja ya de perdonarlo. Ese hombre no es para ti. Amiga, sé que duele dejarlo, soltarlo, pero más pa' dolerte seguirá aguantando. Prometió amor de sobra y te da el que está sobrando. Si ya fue suficiente, porque sigues tratando. Ese man ni te mira, ni te cela. Quieres arreglarlo, pero él no coopera. Tantos desplantes, ya perdiste la cuenta. Ay, yo no hay nada, pero no te das cuenta que tú estás a tope y él no te sabe tocar tremendo culote. Tú lo que necesitas un dominguito de bote, con todas nosotras escuchándote bote. Y vamos a darnos un shot por lo que se fue y la botella entera por lo que se venga. El futuro está cabrón sin él, que se vaya y que no vuelva. Amiga, sé que duele dejarlo, soltarlo, pero más pa' dolerte seguirá aguantando. Prometió amor de sobra y te dale que está sobrando. Si ya fue suficiente, porque sigues tratando. Y si yo sé que duele dejarlo, soltarlo, pero más va a dolerte seguirá aguantando. Prometió amor de sobra y te da el que está sobrando. Si ya fue suficiente, tú te mereces tanto. Estás escuchando En Modo Avión. Abordamos las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Ya estamos de vuelta en esta conversación interesante con el Mati, Así es. que es cantante. Sí. Eso nos dijo que teníamos que decir. Está la pauta, está la pauta. Eso, sí, nos dijo que teníamos que decir. Así que Perfecto. yo feliz así, cantante. Oye, hagamos- así lo vamos a dejar. Hagamos una breve recapitulación. Entonces, hemos estado hablando junto a Matías Fajardo de la autenticidad, procesos invisibles, implicados que hay en ello, en el camino a transitar hacia uno mismo.
En este espacio, ¿no es cierto?, en el que hablamos de habitarse a uno mismo, resistir desde lo interior y construirse en medio del ruido interno. Habitar la propia voz entre transiciones, la autenticidad y el poder de ser quienes realmente somos. Ha sido un bloque bien interesante de preguntas. Creo que el Mati también nos enseña un montón. Y nada, nos vamos a ir con esas últimas 2 preguntas que nos quedan para ya ir cerrando este tremendo capítulo. Vamos a hacer un aterrizaje suave de introspección, ¿no es cierto? Exactamente. Matías, te tenemos entonces la primera pregunta. Si pudieras retroceder en el tiempo y hablar con el Matías de hace algunos años, ese que quizás estaba en la cúspide de su proceso de descubrimiento o transición, ¿qué le dirías hoy? ¿Qué consejo le darías para transitar ese camino? Oh, y ese Mati chiquitito. Sí, me dio pena. Primero lo abrazaría muy fuerte. Lo abrazaría muy fuerte. Lo tendría un ratito contenido, porque sé que lloraría mucho con ese abrazo. Le diría que no está roto, que confía en su proceso, que quizás el enfrentarse a lo que somos va a doler mucho, pero que en un futuro se va a sentir pleno, que en un futuro va a encontrarle un sentido a todo lo que está viviendo, por muy doloroso que sea. Y le daría un par de consejos de: avíspate, compañero, no sea tan tontito, no confíe tanto en las personas y sea un poco más cauteloso y cuidadoso a la hora de entregar tu emocionalidad, que siento que es lo más bonito que tenemos. Oye, Mati, ¿qué es lo más importante que has aprendido sobre el amor propio y la resiliencia en este camino? Que es la fortaleza y es un ancla importante para seguir este camino. Siento que la autopercepción y el amor propio es un escudo muy importante para definir, para definirte y para no sentirte pasado a llevar por todo lo que es la vida y los cuestionamientos y la gente que finalmente no entiende. Uno tiene que entender que está enfrentándose a gente que no entiende. Entonces, el amor propio, la convicción, el ser consecuente con lo que uno transmite, te va a dar una fortaleza única y especial que te puede salvar la vida. Te puede salvar la vida. Oye, Mati, no me quiero ir sin esta pregunta. A ver. Sí. ¿Qué consejo le daría a quienes te estarían escuchando que pudieran estar pasando por una historia similar? Creo que es importante. Consejo. ¿O qué mensaje? Es difícil tener que encontrar las palabras como para dirigir y ayudar un proceso tan complicado y doloroso, pero finalmente resiliencia. Yo creo que esa palabra es una de las palabras más hermosas que yo he conocido, el ser resiliente. ¿Por qué? Porque es un camino que no es una cumbre. Este camino de transición no es lineal. De hecho, yo te diría que es más un círculo, porque estás muy bien, te sientes tranquilo para cuestionamiento, que tiene que ver también con ciclos hormonales, muchas cosas que pueden influir en esa caída, de esa pendiente, pero la resiliencia, el saber pararte de ese conflicto, es lo que te va a dar la posibilidad de poder seguir avanzando. Que se refugien en la gente que los ama, que no escuchen, que sean como los monitos, ¿cierto? No escucho, no miro, no hablo, pero sí hablen si es que necesitan defenderse y sacar la voz por lo que creen correcto. Yo nunca voy a apañar, como lo hemos conversado, el silencio cuando no es necesario guardar el silencio. Siento que las voces trans son voces que se tienen que escuchar. Siento que son voces que se tienen que oír fuerte, que es una resistencia. Ser trans es un trabajo diario. Oye, vamos a ir a una última entonces pausa musical, ¿te parece? Antes de despedirnos acá en el programa. ¿Sí? No. Sí, Okay, nos vamos a despedir ahora. Pero primero quiero agradecer, Mati, esta conversación súper honesta, valiente,
nos quedó pendiente tu música, así que vamos a invitarlo de nuevo. Sí, esperamos tenerte acá nuevamente en este espacio. Sí. Gracias por la honestidad, la sinceridad al momento de hablar. Una conversación súper importante, bien relevante, ¿no es cierto? Sí, así es. Así que, como saben, todos los viernes de 12 a 1 por la 107.1 o nos pueden ver a través de streaming por radio.ucentral.cl. Que tengan un maravilloso fin de semana. Hoy día es viernes, así que el cuerpo lo sabe. Así que nada, muchas gracias, Mati, por tenerte aquí, por la disposición y todo. Oye, y antes de despedirme, me gustaría dar un tremendo abrazo y saludo al equipo que contribuye con todo para hacer este espacio posible. Nos estamos escuchando entonces la próxima semana aquí en Radio Ucentral 107.1 o también en radio.ucentral.cl. Que tengan una excelente tarde todos. Sí, así es. Así que tus últimas palabras, Mati, antes de irnos. Fuerza, amor propio, convicción, y los amo. Muchas gracias por invitarme aquí a poder conversar. Muy agradecido. Pronto se viene mi disco, ahí van a poder conocer más de mis emocionalidades y espero poder estar con ustedes en otra ocasión. Maravilloso, vamos a estar atentos a ese disco entonces y nos vamos con una última canción, Juaco. Perfecto, estamos escuchando Confortas pero Dañas de Resonancia Etérea y Kid Voodoo. Buen fin de semana. Perdóname si yo no he pensado en estar. Tengo miedo a equivocarme, no quiero reemplazarte. Tu amor conforta pero dañas. Sí, confortas pero dañas. Confortas pero enredarme con tu ser. Que hay lugares de tu cuerpo que aún yo quiero conocer. Cambias de forma cada instante. Subes y vas y no te he podido encontrar. Dime si porque siendo sincero a veces me canso de buscar. No quiero enredarme, menos reemplazarte, pero tú sabes que me dañas. Sí, tú sabes que me dañas. Tú sabes que me dañas. Tú sabes. En el 107.1 FM hemos presentado En Modo Avión, un programa que aborda las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Nos encontramos nuevamente en el próximo episodio.